Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin Pantoja y junto con mis compañeros Yesid Cervantes, Adriana Pavón, Carla Pedroso y Paz Vargas les estaremos hablando un poco sobre unos textos que tienen mucho que ver con la educación de la comunicación audiovisual en la escuela. Así que vamos a ello. El texto de Nilda Bermúdez explica cómo el cine y el video pueden ser usados para estudiar y enseñar la historia. Aunque durante mucho tiempo no se les ha dado el valor que merecen, normalmente se piensa que solo los documentos escritos sirven, digamos que como fuente, pero las películas y los materiales audiovisuales también transmiten realidades del pasado y muestran aspectos que muchas veces los libros no recogen, como las costumbres, como la mentalidad o la vida cotidiana. Entonces, aquí hacemos un punto donde la autora señala que existe un debate entre historiadores y estudiosos, porque desconfían del cine al considerarlo, digamos que manipulado o demasiado ligado a la ficción, mientras que otros defienden que, al igual que la historia escrita siempre será una interpretación del pasado, y por eso también puede usarse como una fuente histórica. Además, se explica que lo audiovisual no solo sirve en la investigación, sino también como un apoyo en la enseñanza. Varios ejemplos muestran cómo las películas y documentales principalmente pueden motivar a los estudiantes, ya que esto les ayuda a generar interés por ciertos temas y complementar los textos tradicionales. Entonces, aquí Bermúdez incluso propone un método para que los docentes sepan seleccionar y analizar las películas, tomando en cuenta que sus aspectos técnicos, narrativos e históricos. Entonces, digamos que para seguir un poco, en conclusión, podemos decir que el artículo invita a los profesores e investigadores a superar la resistencia hacia el cine al incorporarlo de manera crítica y recreativa en el estudio de la historia. No se trata de reemplazar digamos que los libros, sino de combinarlos con el lenguaje audiovisual. ¿Para qué? Para lograr una comprensión, digamos que más completa, más dinámica y cercana a la realidad del pasado. Entonces, como primer punto, que es el cine, historia en el debate de teóricos y estudiosos, aquí el cine como fuente histórica ha sido motivo de discusión entre historiadores y estudiosos, porque tradicionalmente se ha creído que lo que no está escrito no tiene valor como documento. Entonces, esto ha hecho que muchos investigadores dejen de lado a las imágenes fijas o en movimiento, manteniéndose fieles a las fuentes tradicionales. Entonces, el historiador Marc Ferro fue uno de los primeros. Este historiador Marc Ferro fue uno de los primeros en defender el cine como un recurso histórico y pedagógico, ya que él señalaba que el cine ha sido despreciado porque está sujeto a la manipulación durante el proceso de filmación y montaje, lo cual hace que algunos historiadores desconfíen. Pero Ferro aclara que lo mismo sucede con la historia escrita, ya que también es una reconstrucción mediada por la visión de quien la escribe. Para él, todas las fuentes escritas, visuales o audiovisuales tienen limitaciones, pero igualmente aportan al conocimiento. Entonces, por otro lado, Robert critica que la desconfianza excesiva que tienen los historiadores hacia el cine, dice que muchos no creen en las películas históricas porque suelen incluir ficción, depender demasiado de la memoria
testimonial o simplificar los hechos para ajustarlos al tiempo de duración. Sin embargo, Rosetton sostiene que esto no significa que no se pueda hacer un cine serio y digamos que apegado a la historia. Lo importante, según él, es entender que el cine transmite la historia de forma diferente con un lenguaje propio y puede ser tan valioso como la escritura. Entonces, aquí el sociólogo francés Pierre Sorlin aporta otra visión diferente, ya que para él el verdadero problema es que los historiadores no saben cómo trabajar en el cine, por eso no están preparados para analizarlo. El cine combina imágenes, sonidos y movimientos, mientras que los historiadores están solamente acostumbrados a solo textos tras textos tras textos. Entonces, por eso Sorlin propone que los investigadores aprendan a leer el lenguaje audiovisual, a reconocer sus códigos y su carga ideológica, para poder usarlo de manera crítica en la investigación, para poder usarlo. Bueno, el debate demuestra que aunque el cine no es una copia exacta de la realidad, sí es una forma de representación histórica con valor propio, al igual que los textos que están influenciados por quien lo produce y por su contexto. Sí, y sí, por su contexto, pero eso no le quita importancia. El reto está en que los docentes y los historiadores lo reconozcan como la fuente legítima, aprendan, digamos que analizarlos y lo incorporen a la enseñanza de la historia, no para reemplazar a los libros, sino para complementarlos y abrir nuevas formas de conocer. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Pavón y yo les estaré hablando un poco sobre el cine como un recurso didáctico en la enseñanza pues de lo que es la historia. Si bien es cierto, el estudio de la historia actualmente enfrenta un reto fundamental que es despertar el interés en los estudiantes, ya que son una población que se encuentra mucho más inmersa en esa cultura predominante audiovisualmente. Es por esto que en este sentido, pues el cine se ha convertido más que todo en un recurso didáctico que pues no busca sustituir lo que son los libros ni las clases magistrales, al contrario, lo que busca es complementar y enriquecer esos procesos de enseñanza y aprendizaje para abrir nuevas posibilidades de una comprensión mucho más crítica y pues permitir a los estudiantes experimentar y crear ciertas miradas más sensibles hacia lo que es el pasado. Bueno, el texto más que todo nos habla de cómo el cine y el video no deben entenderse únicamente como formas de entretenimiento o de expresión artística, sino como fuentes de informaciones históricas que nos van a servir mucho como materiales pedagógicos para nosotros como docentes, que nos van a permitir de cierta manera acercar a nuestros alumnos hacia esas realidades complejas de la época desde una perspectiva más vivencial a través de fotografías, de videos, de películas incluso. Y es por esto que pues diversas experiencias pedagógicas han demostrado que, por ejemplo, a través de los films y documentales de ciencia ficción, se pueden llegar a ser esas herramientas eficaces para analizar lo que son las problemáticas sociales y pues contextos históricos, facilitando así en los estudiantes el desarrollo pues de una actitud mucho más reflexiva, que es lo que se quiere lograr con estas herramientas en cuanto a los hechos históricos pues, de las distintas épocas. Para ejemplificar lo que anteriormente estaba pues hablando, quisimos abordar dos experiencias planteadas en el texto. La primera se realizó en España, donde utilizaron documentales y películas latinoamericanas para comprender las realidades sociopolíticas del siglo XX. Estas aquí fueron utilizados pues los medios audiovisuales como un recurso para pues motivar a los estudiantes, motivar esa curiosidad
e incentivar pues un aprendizaje más profundo frente a los sucesos históricos de la época. De igual manera sucedió en México, donde se pues analizaban diferentes films. Uno de ellos recibe el nombre de Nosotros los pobres y ustedes los ricos, que permitieron de cierta manera estudiar lo que eran las estructuras familiares y los valores sociales de los años 40 y 50, pues enriqueciendo así esa mirada histórica en los estudiantes con elementos también de la vida cotidiana de ellos. Estos casos planteados de cierta manera evidencian que el cine no reemplaza por completo lo que son los textos escritos, al contrario, estos medios actúan como un catalizador que despierta muchas más emociones en los estudiantes, les permite a ellos hacerse muchas más preguntas y orientarse hacia ese camino de la investigación también. Un film, por ejemplo, puede ser ese punto de partida pues para indagar en otras fuentes y construir perspectivas, construyendo así una pues visión mucho más amplia y crítica frente a estos sucesos y hechos históricos. En este sentido, pues se conoce a los medios audiovisuales como un recurso interdisciplinario, ya que pues conecta diferentes áreas como lo son la antropología, la sociología, la política, la literatura y sobre todo la comunicación, pues permitiéndole a los estudiantes ampliar ese marco de análisis frente a esto. Sin embargo, pues el uso del cine en la enseñanza también requiere de una metodología consciente. No basta simplemente con proyectar una película y ya. Se necesita y es preciso guiar esa reflexión. Se debe contextualizar ante todo los hechos presentados y fomentar dentro del aula de clase esos espacios de discusión frente a ellos para pues que el aprendizaje se interiorice de una mejor manera. Aquí pues el docente debe cumplir un papel fundamental, debe ser visto como ese mediador que les oriente hacia esas experiencias audiovisuales que enriquecen de cierta manera a esa construcción de un conocimiento mucho más histórico, un conocimiento que también es riguroso y pues de cierta manera significativo, pero que gracias a estos medios y a estas herramientas podemos hacerlo de una mejor manera. Es por esto que pues el cine de cierta manera al integrarse con la enseñanza de la historia pues rompe con esa cierta rigidez y con esas formas tradicionales de enseñarle a nuestros estudiantes esos sucesos y hechos históricos importantes que hacen parte también de nuestro presente y nos abren esa posibilidad pues de vivir el pasado como un proceso lleno de muchas emociones, de muchos conflictos y de muchos sueños también, y que pues más que ser un simple apoyo didáctico para nosotros, constituye una herramienta pues transformadora que motiva, sensibiliza y pues estimula también lo que es la reflexión crítica, pues formando estudiantes más comprometidos con su presente y mucho más conscientes pues de su papel en la sociedad, además de saber y conocer pues esos legados que han dejado a través del tiempo. Hola a todos, mi nombre es Carla Pedroso y yo estaré abordando el punto número 4 que lleva por nombre Hacia una propuesta didáctica para el empleo de lo audiovisual histórico. Seguramente en más de un momento sentiste que aprendiste mucho más de historia viendo una película que leyendo un libro, y esto se debe a que el cine y los materiales audiovisuales tienen un poder enorme, haciéndonos sentir que podemos presenciar el pasado pero en directo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el cine no es un reflejo de la historia, sino más bien una interpretación de la misma. Esto da paso a un tema muy interesante, y es el cómo podemos aprovechar lo audiovisual en la enseñanza de la historia de una manera crítica y didáctica. Hablemos entonces del audiovisual como representación de la historia. Según Pierre Sorlin, toda película es una selección y una reorganización de la realidad, en donde es el director el que decide qué mostrar,
qué ocultar y la forma en que lo hace. Peter Burke, por su parte, afirma que tanto las imágenes como los textos escritos son ambiguos y siempre transmiten una intención. Esto significa que cuando vemos películas como por ejemplo Roma, no estamos viendo la historia tal cual sucedió, sino más bien una versión más personal y artística de ella. Lo interesante es que esta representación nos dice mucho, y no solamente del pasado que retrata, sino también del presente en que fue realizada. Por supuesto, también se presentan retos tanto para docentes como para historiadores, y uno de ellos es el caer en la ilusión de la realidad. Una película puede parecernos tan real que terminamos creyendo que esos sucesos fueron así tal cual. Por eso, el docente debe ver la película varias veces, debe tomar en cuenta tanto el contenido como al director y el contexto en que ésta fue producida, y también debe separarse de esa emoción inicial que se presenta al momento de ver por primera vez la película. Robert Rosenstone, un historiador que también se dedicó al cine, decía que muchas veces el problema no es que el cine distorsione, sino que esperamos que éste funcione igual que un libro, cuando en realidad el cine tiene sus propios códigos narrativos en donde se comprimen hechos, se priorizan conflictos humanos y se busca más que todo impactar al espectador. La pregunta entonces es ¿cómo llevar esto al aula? En este texto se nos brinda una propuesta que es bastante clara y útil, que consta de ciertos pasos a seguir. En primer lugar, la selección del material. Y es que no cualquier película nos va a servir. Hay que pensar qué objetivos se quieren alcanzar con los estudiantes. Si se quiere que ellos logren comprender mejor un proceso histórico, o que se acerquen más a un personaje en específico, o también puede ser que reflexionen sobre valores sociales. Dependiendo de esto, se pueden usar tanto reconstrucciones históricas como biografías, como películas de época, como películas de ficción histórica, o bien sea documentales. En segundo lugar, encontramos el análisis de la obra. Una vez esta es elegida, debe analizarse en 3 niveles específicos. En primer lugar, el autor, que corresponde a quién lo dirige y cuál es la visión política o cultural que transmite. En segundo lugar, el contexto histórico evocado, que habla más que todo de los hechos que éste relata. Y por último, el contexto de realización, que es a qué sociedad y con qué intereses esta obra fue producida. Y como tercero y último, el trabajo en clase, que corresponde al proceso que se da por momentos. Antes de la proyección se da un contexto y se plantean preguntas guía. Durante la proyección se invita a observar detalles como la vestimenta, las costumbres, los símbolos y las ideologías. Y después de la proyección se puede organizar un debate sobre los aspectos que se mostraron tal cual o los que se distorsionaron, y compararlo entonces con fuentes escritas. Entonces bien, aunque el cine y lo audiovisual no pueden reemplazar los textos, sí pueden complementarlos, acercando la historia a los estudiantes desde cosas que de pronto a ellos les atraen más, como lo son las imágenes y las emociones, y por supuesto ayudando a formar un pensamiento crítico frente a lo que los estudiantes ven en las pantallas. No siendo más, me despido. Muchas gracias por su atención. Hola, hoy les voy a hablar sobre la educación para los medios según Roberto Aparici. Pues bueno, vivimos en una sociedad donde los medios hacen parte pues de la vida cotidiana. El internet, la radio, la televisión, los videojuegos y las redes sociales. Los jóvenes y los niños pues crecen rodeados de pantallas, pero muchas veces la escuela no logra incorporar plenamente estas experiencias, lo que genera una brecha entre lo que sucede afuera y lo que se enseña dentro del aula. La educación audiovisual no es solamente enseñar a manejar estos dispositivos, sino que también lo esencial es que los alumnos comprendan
cómo están construidos estos mensajes que recibimos, qué significados contienen, qué intereses ideológicos, políticos o comerciales están detrás de ellos. Educar en medios pues también implica lo que es enseñar a leer y descifrar estos códigos, pero también a producir mensajes propios. Abriendo un paréntesis aquí, es importante saber que la educación audiovisual también tiene en cuenta lo que es el contexto cultural pues donde se ha producido. Y otro punto también importante que menciona el texto es que los docentes también aquí juegan un papel fundamental, ya que ellos necesitan esas herramientas tanto teóricas como prácticas para guiar al alumno, es decir, que ellos también necesitan una formación en este campo. El texto también nos menciona unos principios básicos pues, para la educación audiovisual, según el profesor Lynn Masterman, que nos dice que pues, los medios no son un reflejo de la sociedad, sino que se construyen, ya que ellos están sometidos a numerosas pruebas y decisiones. También nos dicen que las audiencias negocian pues, lo que son los significados según su contexto cultural y personal. Los mensajes pues, están condicionados por intereses económicos y comerciales. También nos dicen que todo producto mediático pues, transmite ideologías, ya sea de manera explícita o implícita. También nos dicen que pues, los medios pues, tienen sus consecuencias, ya sea sociales o políticas, pues desde influir en elecciones hasta visibilizar problemas globales. También nos dice que cada medio tiene un lenguaje y una estética propios que deben conocerse y valorarse. El texto pues también nos menciona de cierta metodología del aprendizaje, pues está más que todo pues, para un proyecto multimedial, donde nos dice que se organiza en 3 fases. La primera es la etapa de la sensibilización, donde los alumnos se acercan a los medios desde la curiosidad y el disfrute. Tenemos una segunda etapa, que esta sería la etapa del análisis, donde aquí los alumnos identifican códigos, recursos narrativos y las estructuras de los mensajes. Finalmente, la etapa de la producción, donde aquí los alumnos pues van a construir sus propios contenidos, ya sean videos, gráficos, fotografías, sonidos, entre otros. Dicho esto, pues podemos decir que esta propuesta se apoya en la psicología del desarrollo de Jean Piaget, centrándose en 3 estadios. La primera, que es la etapa preoperatoria, que va desde los 4 a los 7 años, donde los niños juegan con imágenes, con colores y con formas simples, lo que estimula la curiosidad y la imaginación, lo que lo podemos relacionar con la primera etapa que les mencioné anteriormente, de la sensibilización. La segunda etapa, que es la etapa de operaciones concretas, que va desde los 7 años hasta los 11 años, donde los niños ya aprenden a distinguir entre imagen y realidad, y requieren una cierta diversidad estética pues, para evitar estereotipos. Y la última etapa, que es la etapa de operaciones formales, que va desde los 12 años en adelante, donde los niños ya son capaces de analizar críticamente los mensajes y de crear producciones más elaboradas. En conclusión, educar pues, para la comunicación significa formar ciudadanos capaces de entender, de analizar y expresarse mediante los lenguajes de la imagen y el sonido. No solo basta pues con enseñar a leer y a escribir en un papel, sino también enseñar a leer y a escribir desde el lenguaje audiovisual, pues solo así podremos formar personas creativas, críticas y conscientes frente a los medios pues, que marcan nuestra vida diaria. Muchas gracias. ¿Se han dado cuenta de que actualmente todo lo que aprendemos entra por los ojos? Desde los reels hasta las mismas clases. Nosotros ahora mismo vivimos rodeados de pantallas. Así que, ¿por qué la educación sigue pensando que los medios audiovisuales solamente sirven como un distractor? En su texto, El soporte audiovisual en la clase de ELE, el cine y la televisión, Giovanni Brandimonte nos da una propuesta muy buena, muy transformadora. Que el cine y la educación sirvan como herramientas
dentro de la enseñanza de las lenguas y más allá de eso, dentro de la enseñanza comunicativa y cultural. Así que en este momento pues te voy a estar hablando de qué se trata este texto, cómo lo plantea Brandimonte y sobre todo qué implicaciones tiene en la didáctica de la comunicación audiovisual dentro de un aula de clase. Brandimonte parte algo de muy importante y que normalmente solemos olvidar o pasar por alto, que hablar una lengua no solo significa juntar palabras. No se trata simplemente de saber un vocabulario o de gramática si no entendemos el tono, los gestos o el contexto social. Por eso Brandimonte plantea un enfoque comunicativo que, valga la redundancia, busca desarrollar una competencia comunicativa. O sea, la capacidad de usar el lenguaje de manera adecuada en cada contexto social y en cada situación. En este apartado entran el cine y la televisión como esos aliados, esas herramientas poderosas y transformadoras. Los audiovisuales permiten que los estudiantes se encuentren con el lenguaje crudo, con el lenguaje real, que pues está lleno de acentos, de omisiones, de pausas y de emociones reales. Así que más allá de un español de manual, los estudiantes se encuentran con el español de la calle, del barrio, del noticiero, de la fiesta y del drama cotidiano. En sencillas palabras, pues el audiovisual en cierta forma hace que el aprendizaje sea real. Brandimonte también dice que los medios audiovisuales no solamente mandan o enseñan información, sino que también transmiten y enseñan la cultura. A través de las películas, las series, los programas, los estudiantes pueden descubrir cómo piensan y cómo viven las personas de los países hispanohablantes. Por ejemplo, si lo aterrizamos a un contexto colombiano, si vemos películas como El Paseo o telenovelas como Betty la Fea, los estudiantes, además de ver la lengua como tal, observan comportamientos, gestos, valores e incluso hasta diferencias y problemáticas sociales. Y pues en su análisis, Brandimonte también comenta cómo la televisión ha tenido un papel importante en el auge del español en países como Italia, no por los libros, sino por la cultura pop, los actores, el fútbol y las películas. Entonces, esta mezcla de entretenimiento y aprendizaje crea lo que podríamos llamar como una didáctica cultural audiovisual, donde el estudiante aprende porque realmente se siente conectado emocionalmente con lo que está viendo y con lo que está escuchando. Existe cierta importancia en el componente visual, ya que aquí es donde Brandimonte apoya su argumento en los estudios del pedagogo Joan Ferrés, quien demuestra que el video no solamente informa, sino que también activa la imaginación, la emoción y la memoria. Los datos son buenísimos, o sea, nosotros recordamos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que escuchamos, pero hasta el 50% de lo que vemos y escuchamos al mismo tiempo. Eso pues explica por qué el audiovisual es tan efectivo. Activa la vista, el oído y pues también la emoción. Además, el texto también destaca algo que a veces pasa desapercibido o es ignorado, lo que es la acción, la comunicación no verbal, los gestos, las miradas, las posturas, las distancias entre los personajes, eso también habla, eso también comunica. Y pues el video a nosotros nos permite observar eso a detalle. Dentro de la comunicación audiovisual y en la didáctica de la comunicación audiovisual, esto es oro, ya que enseña a los estudiantes a leer las imágenes y a entender cómo el cuerpo también puede expresar ideas y cómo en sí está hablando. Así que en un mundo lleno de la comunicación visual, donde lo visual domina, es importante aprender a dominar esa mirada crítica que es tan pertinente como la gramática en sí. Bueno, Brandimonte no solo se queda en la teoría, también nos dice cómo llevar esto hacia la práctica y propone 3 fases o 3 momentos en los que se puede utilizar el material audiovisual en una clase. Primero está la selección del material.
El docente debe escoger fragmentos y debe escoger producciones que motiven y que estén adaptados al nivel de los estudiantes. Idealmente debe ser material auténtico, como películas, como noticieros, como anuncios o series hechas de nativos y para nativos. Segundo, la proyección. No se trata simplemente de ver una película entera y ya. Lo ideal es usar esos fragmentos y repetirlos, volverlos a repetir, analizarlos o incluso quitarles el sonido para trabajar esa expresión corporal o la inferencia. Y por último, pues están las actividades posteriores a esa proyección, que es donde se reflexiona, se dialoga y se crea. Puede ser desde debates, análisis de escenas o pueden también ser ejercicios de producción oral y escrita. Entonces, en este punto, Brandimonte resalta que el estudiante no puede ser simplemente un espectador pasivo del contenido, sino que debe ser un partícipe activo y un lector crítico del audiovisual. Brandimonte realiza una diferencia entre esos dos grandes formatos, la televisión y el cine. Primero, por el lado del cine, dice que es para analizar la lengua dentro de contextos más elaborados, con historias completas y complejas, con emociones y con estética visual. Y por otro lado, la televisión, especialmente programas informativos, concursos o realities, ofrece muchas muestras del lenguaje más espontáneo o más crudo, que sea más cercano al habla cotidiana. Por ejemplo, ver un noticiero como Informe Semanal nos ayuda a escuchar una pronunciación formal y clara. Pero un programa como Big Brother o Gran Hermano o una serie de barrio enseña un habla mucho más real, con muletillas, con bromas, con acento y hasta errores naturales. Entonces, esta mezcla de registros donde está lo culto y lo coloquial forma una comprensión mucho más completa de la lengua. Y en la didáctica de la comunicación audiovisual, esta idea pues tiene un eco un poco más profundo, ya que los medios no solamente sirven para enseñar un contenido, sino que a través de ellos se puede analizar cómo el lenguaje se adapta a diferentes contextos. Y eso en el fondo pues también nos enseña a pensar de una forma más comunicativa. Entonces, ¿qué nos deja Brandimonte para la enseñanza actual? Bueno, nos deja varias cositas. Primero, que el audiovisual no es una herramienta que uno puede decir la uso o no la uso como una materia de relleno, no. El audiovisual es un recurso pedagógico completo. Segundo, que forma una competencia comunicativa integral que mezcla lo lingüístico, lo visual y también lo cultural. Y tercero, que pues educar comunicación audiovisual no simplemente es enseñar a producir videos o analizar películas, sino que nos ayuda a comprender críticamente los mensajes que circulan en nuestra sociedad visual actual. Así que Brandimonte nos propone una educación donde los estudiantes aprendan a mirar, a escuchar y a sentir, donde el aula se convierte en un espacio mucho más dinámico que un simplemente salón de teoría. Y por eso, en un mundo donde las pantallas se han convertido en otro idioma más, esta propuesta pues suena mucho más vigente que cualquier otra. Entonces, como dice Brandimonte, el cine y la televisión pueden ser un puente ideal entre el aprendizaje y la vida real. No solamente se trata de ver películas, es mirar con sentido, escuchar con atención y comunicar con intención. En últimas, la educación audiovisual es aprender a leer el mundo y entenderlo por medio de los ojos. Y que en esa lectura y en ese entendimiento, cada imagen, cada gesto y cada palabra pueda convertirse en conocimiento.